Bueno, vamos a resolver este problema que me están preguntando. Dice, bueno, viene algo incompleto. Dice que un camión transmite 28 kilowatts, equivalente a 37.5 HP, a las ruedas de tracción cuando el camión viaja con velocidad constante de magnitud de 60 kilómetros por hora sobre una carretera horizontal. Inciso A nos pide determinar la fuerza resistiva que actúa sobre el camión. Inciso B me dice, suponga que el 65% de las fuerzas se deben a la fricción del rodamiento y el resto al arrastre del aire y a todo lo demás. Si la fuerza de fricción de rodamiento es independiente a la rapidez y el arrastre del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez, nos dice que Fd es proporcional a b cuadrada. Me pregunta qué potencia impulsará el camión a 30 km por hora y luego a 120 km por hora. Me pide las respuestas en kilowatts y en HPs. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es anotar los datos. Les digo que venía un poquito incompleto porque tiene borrado un pedazo, pero me imagino que se refiere al motor del camión, que el motor del camión pues transmite 28 kilowatts a equivalente a 37.5 HP, ¿no? Los 28 kilowatts los voy a convertir a watts para tener unidades fundamentales. Entonces, si son kilo, acuérdense que se multiplica por 1000. Aquí voy a poner un igual para que no haya confusión. Entonces también nos da la velocidad. La velocidad pues la recomendaría que la convirtieran de una vez a metro por segundo. Un kilómetro tiene 1000 metros, se eliminan los kilómetros. Una hora la pongo arriba para que se elimine. Tiene 3600 segundos. Si lo expresamos como fracción para no perder decimales serían 50 tercios de metro sobre segundo. Y si lo quieren decimal, aunque si van a perder algunas decimales, pues sería 16.6666 periódico en metros sobre segundo. Entonces, lo primero y lo más importante nos dice el problema que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, significa que la aceleración es cero y por lo tanto el cuerpo está en equilibrio, ¿no? Entonces no acelera, no frena y toda la fuerza que usa el motor para impulsarlo se pierde en toda la resistencia que tiene en las llantas y en el aire, ¿no? La resistencia del aire. Entonces podemos usarlo diciendo que se va a mantener a velocidad constante y usar esta formulita que debieron ver en sus clases de física o de mecánica. La potencia es igual a la fuerza neta por la velocidad siempre y cuando sea constante. Solamente si puedes usar esta fórmula cuando la velocidad sea constante. Yo conozco la potencia y conozco la velocidad, pues puedo despejar sin problemas la fuerza resistiva o de resistencia que está por ahí sobre el camión. Entonces nada más la velocidad está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tendríamos fuerza igual a potencia entre velocidad. Sustituimos en watts y en metros sobre segundo. Usé la fracción para no perder decimales. Y me da 1680 newtons. Si usan los decimales, pues probablemente dé 1679.99, ¿no? Y ya tengo el primer inciso que sería la fuerza resistiva que actúa sobre el camión. El inciso B pues es un poco revoltoso. Nos dice que de esa fuerza resistiva, el 65% o el punto 65 de la fuerza se debe a la fricción de rodamiento. Y lo que resta, pues en este caso para completar el 100%, pues faltaría un 35%, o sea que el punto 35% de F es el arrastre del aire y todo lo demás. Y nos dice también que la fuerza de arrastre del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad. Si lo expreso ya como una ecuación, pues la fuerza de arrastre del aire es igual a una constante de proporcionalidad por la velocidad al cuadrado. Y esa la puse por aquí, entonces sabemos que la fuerza de arrastre del aire en este caso pues es 0.35 F1, si quieren verlo así, o F que nos dan igual a la constante por la velocidad 1 que nos dan al cuadrado. Si despejo de ahí k, la b1 al cuadrado pues pasa dividiendo y me quedaría esta expresión. Si yo le evalúo,
pues me da la constante de proporcionalidad. Entonces yo ya podría saber la fuerza de arrastre para cualquier velocidad, sin importar cuál sea, ¿no? Sustituyo punto 35, la fuerza 1 que era 1680, la velocidad 1 en fracción para no perder decimales, y de todos modos me arroja decimales que solamente son 4, por lo cual decidí escribirla así: 2.1168 newtons segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Y esa sería la constante de proporcionalidad con la cual podemos calcular la fuerza de arrastre del aire. Esta siempre va a ser la misma. Dice que no depende de la velocidad, siempre está ahí. Y esta pues sí va a aumentar cuando la velocidad aumente, o va a disminuir cuando la velocidad disminuya. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Nos dice que para un segundo caso, donde tengo 30 kilómetros por hora, lo mismo que hice es convertirlo a metros por segundo, multiplicando por 1000 y dividiendo entre 3600. Me da una fracción, aquí la tengo 25 tercios o 8.33 periódico, ¿no? Ya tendría la velocidad. Me dice que nos pregunta más bien la potencia 2 para esa velocidad. Yo sé que la fuerza 2 resistiva total pues va a ser el 0.65% de F1, que sería la fuerza de fricción de rodamiento, más la constante por la velocidad 2 al cuadrado, que esta es la fuerza resistiva del aire, ¿no? O la fuerza de arrastre del aire. Si yo sustituyo valores, pues sabemos también que la potencia, aquí la tenemos, es F2 por V2. Esto vale F2, simplemente lo puso aquí entre paréntesis y ponemos aquí V2. Si realizamos la sustitución, 0.65 por F1 que vale 1680, por K que vale 2.1168, por V2 lo puse en fracción al cuadrado, otra vez por V2, nos daría 10.325 watts. No lo pedía, si no me equivoco, en kilowatts, entonces serían 10.325 kilowatts. Y tendría por ahí ya la potencia del inciso A. Si lo quiero convertir a HP, pues recordemos que un HP es 746 watts, más o menos. Entonces nada más tenemos que dividir entre 746 y me da 13.8404. Esta no es la manera más sencilla, pero creo que es la más entendible. Vamos a obtener a continuación una expresión en función de la razón de velocidades para que podamos aplicarla pues más rápido, ¿no? Sin hacer tantas conversiones y tantos cálculos. Entonces vamos a seguir. Recordemos que dijimos que la fuerza 1 era P1 entre V1 y que la constante era 0.35 de F1 entre V1 al cuadrado. Si recordamos que la fuerza 1 pues es P1 entre V1, me quedaría 0.35 P1 entre V1 al cuadrado por V1, que sería V1 al cubo. Si sustituyo en esta fórmula que ya teníamos incluso anteriormente, que la potencia 2 era igual a la fuerza 2, que era 0.65 F1 más la constante por V2 al cuadrado, todo eso multiplicado por V2, yo puedo desarrollarlo. Este por este me va a dar 0.65 F1 V2. Luego este por este me va a dar K, que es la constante de proporcionalidad, por V2 por V2, V2 al cuadrado, perdón, por V2, V2 al cubo. Pero dijimos que F1 es P1 entre V1, lo sustituyo aquí, lo puse en rojo, y que V2, y que la constante de proporcionalidad pues es 0.35 V1 entre V1 al cubo. Lo sustituyo aquí. Y aquí vamos a simplificar un poco. Si se fijan, estos dos términos tienen P1 y P1, lo puedo factorizar. Y también por lo menos tienen la razón de V2 entre V1 una vez, ¿no? Entonces también lo factoricé y me queda P1 por V2 entre V1 por 0.65, que es lo único que me faltaría poner en este término. Y este lado sería 0.35. Y si ya quité una V2 y una V1 y la P1, pues me queda V2 al cuadrado entre V1 al cuadrado, que lo puedo expresar de esta manera. Entonces esta expresión únicamente depende de P1, que ya la tenía, de la razón de V2 entre V1 sin importar cuál sea, y de esa misma razón ya no tengo que estar convirtiendo ni sustituyendo tantos valores, ni usar de hecho la constante de proporcionalidad, ni nada de eso. Entonces retomando el inciso anterior que ya resolvimos,
pues podríamos tener que la potencia 1 era 28 kilowatts, la dejo en kilowatts, porque esta es una razón, ya no tiene unidades y esto también. Entonces yo realmente puedo ingresar la potencia en kilowatts o en HPs y me va a dar ya el resultado directo, ¿no? Entonces tengo la potencia 1 que era 28 y 37 HPs. Y tengo que sacar ya nada más la razón B2 entre B1. Me dice que B2 es 30 km por hora y B1 era 60. Eso equivale a un medio. Si sustituimos en esta ecuación, pues sería 28 kilowatts por un medio por 0.65 por 0.35 por un medio al cuadrado. Y me daría efectivamente lo mismo que me dio hace rato, 10.325 kilowatts. Si ahora lo que hacemos es lo mismo, pero de en vez de sustituirlo en kilowatts lo pongo en HPs, me daría 37.5 por un medio por 0.65 por 0.35 más 0.35 por un medio al cuadrado y me daría 13.8281 HPs. Aquí sí puede variar por la conversión, algunos lo redondean a 746, que fue lo que hice yo hace rato, entonces así lo usé. Pero estos dos valores son los mismos incluso que habíamos calculado anteriormente. Si se fijan, ya no ocupé la constante, ya no ocupé convertir ni siquiera los kilómetros y ni los kilowatts a watts y ni hacer la conversión entre HP, simplemente vuelvo a evaluar la ecuación o la función y ya lo podemos obtener. Para el 3 pues hice eso que es más sencillo, tengo que que B3 es 120 y B1 es 60, entonces ahora la razón entre B2 o B3 en este caso y B1 sería 2, entonces de igual manera nos quedaría la potencia 1 que es 28 por la razón de velocidades que es 2 por 0.65 más 0.35 por la razón de velocidades al cuadrado y eso me daría 114.8 kilowatts. Ahora la potencia en HPs, pues simplemente sustituyo en vez de la potencia en kilowatts en HPs y me daría P3 igual a 37.5 por la razón de velocidades que es 2, que es esta que calculamos aquí, por 0.65 más 0.35 por la razón otra vez al cuadrado y me da 153.75 HPs. Podrían usar el proceso que usamos primero, pero se tardarían creo yo un poquito más y esta expresión pues es muy sencilla de aplicar, ¿no? Nada más ocupo las razones, ya ni siquiera ocupo convertir y la potencia en el valor que yo quiera, ya sea en kilowatts o sea en HPs. Y pues este sería el problema en el cual me estaban preguntando. Espero y les sirva. Si tienen dudas, pues me preguntan.